Bueno, aquí estamos, Emilce Dittel y yo, después de muchísimos años de trabajar juntos, haciendo esta entrevista que esperamos por muchos años, ahora que ya estamos grandes, que ya somos jujuis, jubilados, jubilosos, aunque seguimos trabajando. Sí. Vamos a hacer un viaje largo en la historia de Emilce y quisiera comenzar haciendo una anécdota, recordar que esta conversación la tuvimos una vez hace como 20 años en un congreso de psicología. Sí. Obviamente no nos creyeron el cuento. Digo no nos creyeron el cuento porque mm, prácticamente ninguno de los 70, 80 psicólogos que estaban ahí ni siquiera se nos acercó al final a preguntarnos nada, ni se interesaron por darle seguimiento al trabajo que estábamos haciendo, porque de ahí van a ver que la historia de Milce, digamos, no calza con el modelo actualmente aceptado de la psicología. Y el trabajo que hicimos juntos pertenece al modelo de lo que se llama antipsiquiatría y obviamente, pues, con solo ese nombre se imaginarán que no es un modelo muy querido por la psiquiatría y la psicología oficial. Pero bueno, aquí está en Milce, es una historia verdadera y vamos a iniciar tal vez dando un poquito de datos, Emilce, sobre tu infancia. Los psicólogos le dan mucha importancia a ese tema, Ok. obviamente, para que te escaneen qué tipo de familia, cuántos hermanos, a dónde estudiaste, un poquito de información general para que te ubiquen en una categoría de persona y a partir de ahí puedan entender mejor tu historia. Ok, perfecto. Sí, bueno, en mi familia éramos 9 hermanos, Wow. dos ya murieron, todos muy seguidos. Yo soy la del centro. Tengo dos hermanos y dos hermanas mayores y dos hermanos y dos hermanas menores. Estoy como en el ombligo de la familia, que siempre dicen que eso es problemático también. Y tuve una infancia normal relativamente, aunque siempre fui una niña más callada, digámoslo así. En el kinder yo recuerdo observar, siempre desde el kinder, como observar el contexto, observar a los compañeros, observar a las maestras, hacía lo que tenía que hacer y académicamente desarrollé una especie de habilidad en hacer lo que los profesores querían. Entonces siempre tuve notas de 100, siempre fui la alumna estrella porque yo digo que fue eso, desarrollé esa habilidad de saber qué querían que uno respondiera en los exámenes, qué querían que uno hiciera en la clase, ¿verdad? Entonces siempre hice eso. Y parecido en cierta manera en mi casa, siempre fui como buena, digámoslo así, la niña buena, nunca di mucho problema. Lo que sí recuerdo desde muy pequeñita que tuve pesadillas. Me acuerdo que mis papás me alzaban, yo recuerdo a mi papá teniéndome alzado en medianoche, tranquilizándome y poniéndome a dormir en medio de mi papá y mi mamá, porque las pesadillas eran fuertísimas, yo gritaba y pegaba gritos en la noche. Eh, Curiosamente, eso se me quitó cuando un médico de la familia que llegó, yo tenía como 5 años, le dijo a mi mamá que me diera un poquito de un medicamento que se llamaba Lagartil. De ese medicamento creo que está prohibido ya, Meleril es mismo. Y me dieron un poquito de ese Qué medicamento, interesante, ¿ah? Porque sí, es un es antipsicótico. un antipsicótico. Y Qué ese médico era un interesante. médico general, Qué pero a él le curioso. pareció que con eso me ayudaba. Y de verdad se me quitaron las pesadillas con ese medicamento. Digamos, ese fue el primer contacto con medicamentos que yo tuve así, de ese tipo, ¿verdad? Qué curioso, ¿ah? Sí. Y curiosamente el modelo de antipsiquiatría que nosotros manejamos, al final casi que me convenciste en cierta manera de aceptar
¿verdad? El tratamiento para ayudarme psiquiátricamente, digamos. Y bueno, a mí me costó mucho, Sí, pero vamos a vamos explicar ahí. poquito a poco, ¿verdad? La Sí, historia de cómo se logra llegar llegar a a ese ese otro punto, ¿verdad? punto. Tenemos Sí, una pregunta del público. Yo voy a sí. estar grabando al público. Sí, yo quería saber, bueno, las pesadillas, digamos, lo ubicas por lo que contás como algo de donde comenzaste a notar que algo ocurría, pero ¿qué más, digamos, a qué edad se manifestaron otros síntomas que pudieras identificar que tenían que ver con una posible situación mental? Ya eso fue hasta los 17 años. 17. Sí, vamos a llegar ahí, Es Mario, creo. Mario. vamos a llegar ahí a ese tema poquito a poco, porque sí Sí, vamos a hacer la historia muy completa. Estamos robando aquí un momentito de tiempo para cuando editemos, pueden toser, pueden gritar. qué vergüenza. Es que esto, no sé, esto lo cortamos este pedacito. Entonces ya tenemos a María del Mar y ya Ah, tenemos qué a dicha, ya Gema llegó y ya María del Mar. tenemos a Hombre Qué Árbol mal. que llegó. Ok. Buenas tardes, perdónenme. Buenas tardes. Entonces, tenemos ese precedente, digamos, de las pesadillas. Tenemos ese precedente que ahora a mí se me paran los pelos con esa historia, yo no lo sabía, que Ah, de sí. niña te dieron un antipsiquiátrico. Eso nunca lo he investigado. Obviamente el doctor hizo algo absolutamente prohibido, absolutamente ilegal, absolutamente... Es decir, cualquier pediatra que oiga esa historia se le van a parar los pelos igual que a mí. No quiero conjeturar, pero tenemos un dato ahí sumamente interesante, que las pesadillas son normales en muchos niños que no llegan a desarrollar ninguna condición. Pero, wow, me hace recordar a una persona que conozco que fue debido a un medicamento que le dieron, que después se sacó del mercado, que se le diagnosticó al final una esquizofrenia. Así es que, bueno, ese dato lo dejamos ahí Ay, en el interesante. aire como un dato muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Sí. Y tal Entonces, vez pues, nada ajá, más como porque me parece importante ahí, las pesadillas tenían que ver siempre con el demonio. así O sea, recuerdas. desde, sí, yo las recuerdo perfecto todavía. Ok. Desde muy pequeñita yo siempre tuve como esta cuestión espiritual, digámoslo así, ¿verdad? Entonces siempre fue algo espiritual, lo veo yo así, digamos, porque sí tenían que ver siempre con el miedo al demonio. Yo le tenía miedo al demonio a los payasos. Yo me escondía debajo de las camas cuando pasaban los payasos por la casa porque me daba horror. Entonces, Digamos que desde ahí, niña tenías ese tema de un temor con la maldad, con lo que de niña te habían enseñado en tu cultura, que era la representación del mal, que era exacto, lo que estás llamando el demonio, ¿verdad? exactamente. Y sí, vamos a ver que posteriormente ese dato llega a ser importante. Sí, Entonces, vives una adolescencia relativamente normal, donde estudiaste, también de adolescente eras muy sí, buena alumna, te llevabas muy bien con los profesores. sí, sí, me llevaba bien con los profesores, me llevaba bien con los compañeros y compañeras, no, nunca tuve ningún problema así notorio. Más bien siempre me buscaban para que les explicara, yo les explicaba medio mundo, siempre ahí hacíamos grupos de estudio, siempre me buscaban, ¿verdad? Pero siempre fue como en ese contexto del estudio. Yo participaba socialmente también, yo iba a los bailes del colegio y todo, pero sí mantenía, digamos, una relación cuidadosa con el sexo opuesto, que era el otro tema que también se me juntó luego con la sexualidad y la espiritualidad, ¿verdad? Ahí están esos dos temas siempre muy, Que van a muy aparecer fuertes. posteriormente de una forma muy, muy importante, ¿verdad? Sí, En esta historia. Luego viene el momento clave, ¿verdad?
que es cuando tus papás deciden que quieren darte la oportunidad de visitar otro país y de tener una experiencia cultural ajena y te meten en este grupo que hay. Cuéntanos un poco primero cómo entraste ahí, cómo te fue en la primera etapa en los Estados Unidos y el momento clave, ¿verdad? Ok. Que es cuando tienes la primera crisis y es diagnosticada y todo lo que pasó en ese momento. Sí. Ok, bueno, yo me unía al grupo de AFS, de American Field Service, que es un grupo para becas de estudiantes de 17 años. Mis papás, bueno, me apoyaron y mi familia me apoyó y logré conseguir la beca. Entonces me fui para Estados Unidos a los 17 años, estaba cursando el quinto año perdón, el cuarto año, a mediados de cuarto uno se va y regresa a mediados de quinto de nuevo. Y yo me fui, eh, al principio todo súper bien, inicié ya un proceso de inmersión en la cultura de ellos. Que no fue especialmente estresante, es un detalle interesante que Sí, la gente tiene que saber. No estabas en no, una situación de gran estrés por haber no, viajado, no tenías grandes problemas con el inglés y tenías una no. familia bonita. Sí, sí, era una familia, ellos te escogen una familia que ellos consideran parecida a la tuya, ¿verdad? Aunque, bueno, no era tan parecida, Eran pero tres, no eh, 9 hijos. no ¿Cuántos? eran bastantes, eran seis. Ah, eran 6. Sí, sí, escogen familias grandes cuando vos te estás yendo, ellos calculan, bueno, es una familia grande, entonces te ponen una familia grande. Bueno, así era en ese momento. Ahorita la verdad estoy un poco desconectada, no sé cómo funciona, pero en ese momento sí era así. Y los primeros meses todo súper bien, ¿no? De sí, en las actividades en la escuela, igual formé parte del grupo de honor de los estudiantes, ahí entonces teníamos un cuartito especial para los estudiantes de honor, que teníamos como ventajas en la escuela, ¿verdad? Era como ventajoso ser de ese grupo. Y daba conferencias a veces, todo estuvo muy bonito. Pero después lo que pasó fue que ya acercándose ya a diciembre, bueno, en eso entra el invierno. Algunos psiquiatras atribuyen un poco a que el invierno te afecta, ¿verdad? Porque era todo nieve, todo blanco, blanco. No había sol, uno acostumbraba a que salía si veías el sol, ¿verdad? Vitamina Entonces, D. sí, tal vez en vitamina D. Exactamente, entonces ahí hay algunos dicen que eso tiene que ver, que empieza uno como a decaer, pero a mí lo que me dio fue que yo lo que veo es que yo empecé al estar lejos de la casa a madurar internamente en mis cuestionamientos existenciales, digámoslo así. Entonces yo empecé a buscar información sobre espiritualidad y sobre sexualidad, que eran los temas que me inquietaban en el momento y que yo quería saber más cómo coordinarlos, ¿verdad? Porque yo me mantenía como a la distancia en la sexualidad y muy interesada en la espiritualidad. Pero claro, yo tenía el background de la educación católica, donde la sexualidad de alguna manera se le había metido el mal. Entonces, Diabólica con tu sí, tema del diablo, ¿verdad? exactamente. Pero tenías Entonces, 17 años, tenía todas las hormonas 17. estaban ahí reventando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo iba a coordinar yo eso? ¿Verdad? Entonces yo empecé a tratar de investigar un poquito, pero en la biblioteca de la escuela había muy poca información. Lo que, bueno, yo sí tenía los libros del poeta Hilal Jabrí, siempre se Hilal dice Jabril, Jabrí, exactamente, que lo había leído mucho de él, me gustaba mucho. Bueno, yo había leído mucho de Jalil yoga ya. Gibran. Jalil Gibran, sí, siempre me cuesta pronunciarlo. Había leído ya de yoga también bastante. Había leído a Sócrates, mucho de filosofía, y entonces tenía como todo eso ahí en mi cerebro, ¿verdad? Y en mi interior. Era toda una ebullición. Sí, tal vez haciendo un resumen desde el punto de vista psicológico es interesante. Ella obviamente estaba entrando en una etapa en donde la sexualidad estaba comenzando a brotar en su vida,
Sin embargo, como era católica y tenía este concepto de que la sexualidad era mala, sucia, fea, y tenía que ver con lo diabólico, y ella tenía ese gran miedo a lo diabólico, al diablo. Entonces lo que estaba intentando, obviamente, como por otro lado tenía esa beta mística, era encontrar cómo hacer un esclarecimiento de valores, cómo desatanizar la sexualidad para poder vivirla libremente, ¿verdad? Es una muchacha inteligente que pertenece a una cultura en donde no se rebeló, en donde aceptó el Weltanschauung, toda la filosofía de la cultura, pero ya donde la sexualidad tiene que comenzar a manifestarse, intenta buscar respuestas para salir de esa contradicción. Exactamente. Sí, y pareciera que la respuesta fue hacer estas, porque lo que hice fue un viaje místico que me desconectó. Sí, pero explícanos, contanos esa historia, como un viaje místico. ¿Qué es Sí, eso, un viaje místico? ¿Cómo comenzó? bueno, ¿Qué recuerdas de ese primer viaje místico? sí. Recuerdo, por ejemplo, empezar a sentir que el cuerpo me flotaba. Entonces yo me acostaba y yo sentía que estaba elevada. Yo juro que yo levitaba porque yo sentía la cama abajo. Y yo empecé y no dormí, empecé a dejar de dormir. Ok, vamos a explicar Ay, ese tema. Obviamente ahí tenemos dos cosas, ¿verdad? Por un lado, un rompimiento de la identificación con la personalidad, una identificación con el ser, con la esencia, con el observador, que obviamente no es atraído por la fuerza de gravedad. Entonces, cuando rompes esa identificación, no sientes la fuerza de gravedad y por ende sientes que estás flotando. Una experiencia muy común en estados profundos de meditación. Ya ahí vemos que sí estaba pasando algo en ese plano que en psicología transpersonal podemos llamar espiritual, ¿verdad? Que todavía esta persona de 17 años no ligaba lo espiritual con trascendencia mística, sino que lo ligaba con Dios y con el diablo, con lo bueno y con lo malo. Tenía este tema con respecto a la sexualidad y ya a partir del momento en que uno comienza a no dormir, se rompen los círculos circadianos, ¿verdad? Y el cerebro comienza a entrar en un estado en donde cualquier persona que le impidan dormir y que le impidan sobre todo soñar, en 4 días comienza a tener ilusiones y alucinaciones. Es decir, comienza a hacer así, dice que raro, vi algo pasar, pasó un pajarito y vos viste tal vez, no sé, un fantasma. Comienzas a proyectar tus temores y tus deseos en la realidad que estás percibiendo, porque dormir y soñar es absolutamente esencial para el cerebro, salvo en algunos casos cuando has hecho un gran trabajo para romper la identificación, en donde ya comienzas a estar consciente cuando duermes. El dormir y el soñar deja de ser esencial, pero una persona común y corriente es absolutamente esencial para el funcionamiento del cerebro. Todo eso se acompaña de un químico que comienza a entrar en el organismo, que es un químico parecido al de la LSD o al del peyote. Es decir, es un químico que a cualquier persona se lo dan y la persona va a perder control sobre el manejo de la atención y va a perder la habilidad de distinguir entre lo real y lo imaginario, que en el caso de las personas como Emilce está muy relacionado con el funcionamiento del hígado. Por eso es que eventualmente la primavera se convierte en una puerta de entrada para estos estados místicos, porque la primavera está ligada con el elemento madera, la primavera está ligada con el funcionamiento del hígado. sí, de hecho sí. Entonces yo empecé eso como en diciembre, ¿verdad? Pero yo me mantenía todavía más o menos. Solo durmiendo y Un nadie se daba poquito, sí, cuenta que te estaba todavía pasando nada nadie, raro. no, todavía no. Pero sí estaba, bueno, estaba, digamos, yo salía un poquito a caminar, y yo caminaba ya entre la nieve, pero ya yo estaba, yo disfrutaba montones eso, o sea, ya yo sentía los colores diferentes, ya los sonidos eran distintos, o sea, yo empecé en ese viaje ahí, ¿verdad? Bonito, que conste Sí, todo bonito. primero todo era muy bonito,
Y después ya empecé con la figura de Jesús muy fuerte, o sea, yo lo vivía internamente, yo lo sentía y yo me identifiqué totalmente. Entonces ya yo conversaba con Jesús internamente y lo tenía siempre presente conmigo a la par, ¿verdad? Y ese viaje fue así hasta que eso revienta en la primavera, que es cuando entro ya, el 4 de marzo específicamente, entré en un estado ya de catatonia total. Y ahí sí me En la llevaron, casa. sí, ya ahí sí me llevaron al hospital. ¿A qué llamas catatonia? Bueno, no, no fue en la casa empecé que ya, como ya empezaron a darse cuenta que no comía, porque ya empecé a dejar de comer. Entonces ya no Si comía ni no dormía. necesitas comer, no necesitas dormir, estás Sí, identificado con el ser, con la esencia, sos un alma casi que desconectada del cuerpo. sí, ya, yo estaba como en otro estado. Y yo vivía en un estado de paz ahí, de paz, de armonía, de los colores lindísimos, o sea, yo estaba feliz de la vida ahí, ¿verdad? Y de pronto se queda así. Y de pronto, sí, eso, pero eso fue ya después, eso fue en el hospital, eso sí fue en el hospital, porque ya cuando de la familia, imagínense ustedes una familia que estaba comprometida a cuidarme, porque yo era una estudiante extranjera ahí, ¿verdad? Entonces imagínense la Me responsabilidad. imagino. Entonces estaban asustadísimos. Entonces sí me llevaron ya a un hospital, pero al principio creían que era que yo había consumido drogas. Obvio, sí. Sí, que alguien me había dado drogas en una fiesta o en algo y que entonces me hicieron exámenes y todo para ver si, y a ver si encontraban drogas en el cuarto donde yo dormía y todo. Y no, no había drogas, ¿verdad? Entonces, pero me internaron en un hospital de drogadictos. Entonces, en el hospital de drogadictos, pero era lindísimo el hospital, porque todos los que estaban ahí me entendían. Todos contaban experiencias parecidas, entonces yo estaba fascinada ahí, ¿verdad? Sí, eso fue loquísimo. Y después, bueno, ya estando ahí, ya dijeron que no era drogas, entonces me pasaron a otro, bueno, no, en ese hospital me dio la catatonia. Catatonia fue que me quedé totalmente sin movimiento y sin hablar y sin nada, en un lugar acostado. Acostada. Sí, estaba acostada. Me desperté, como quien dice, despertó el día, yo no me desperté, me quedé así en ese día. Fue el 4 de marzo, que curiosamente era el cumpleaños de mi novio. Entonces, era loquísimo, porque eso fue otra cosa que después yo asocié, ahí seguro fue un viaje, no sé. Ah, eso sí es como loquísimo, pero ese día era el cumpleaños de mi novio. Y mi novio estaba aquí en Costa Rica. Entonces, yo no sé si yo viajé o me salí del cuerpo, no sé qué pasó, pero no me movía. Y claro, todo el mundo estaba asustadísimo y mi mamá me dijo después que los doctores le dijeron que ellos no podían hacer nada, que yo estaba en ese estado y no había nada que hacer, solo había que esperar que yo saliera sola, a ver si salía de ahí. O sea, era algo. ¿Y recuerdas algo de...? No. Fíjate que no, yo solo recuerdo cuando me desperté, porque yo me desperté creyendo que la noche había pasado normal. ¿Y cuánto tenía? Y había pasado un día completo, Un día. un día, fue un día, sí, o sea, no me desperté un día, sino al otro día siguiente. Yo me desperté el 5, yo me había acostado el 3, ¿no? Entonces pasé el 4 en ese estado, el 5 me desperté. Y yo me acuerdo que ella estaba a la par, la señora. Bueno, mi mamá le decimos nosotros a la mamá gringa, ¿verdad? Sí. Entonces ella nada más, donde me vio despertar, me dice, ay, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, no tiene ella la cara, yo nunca la olvido de satisfacción que le dio verme despertar. Y me dijo eso, es que los doctores me dijeron que si no te despertabas sola, no podíamos hacer nada, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí me pasaron a otro hospital privado, un cuarto divino. A mí no se me olvida porque yo me ponía en la ventana y yo sentía el aire donde me pasaba, me abrazaba el viento, sentía los colores, o sea, era un estado que yo nada más estaba en paz ahí, yo estaba en total paz Aquí y armonía.
Interesante, ¿verdad? Que si ella hubiera estado en la India, lo que habrían dicho es que estaba en Samadhi, ¿verdad? Que es de ahí uno de los estados máximos a los cuales se puede aspirar en el camino espiritual, ¿verdad? Una pregunta. Sí. Viene una pregunta. Ahora que usted explica que puede ser que estaba en el estado de Samadhi, de acuerdo con la cultura hindú, los colores, ella viene mencionándonos los colores desde que empezó ese proceso y en la parte, en la etapa que está ahorita contando. ¿Nos puede comentar un poquito acerca de la importancia de los colores en ese estado? Sí, porque uno se queda, digamos, bueno, yo donde recuerdo puedo, a veces vuelvo digamos, ahora donde les cuento, me conecto un poco, ¿verdad? Pero eso es ahora que me conecto un poco porque es demasiado emocionante. Digamos, yo veo, por ejemplo, veo aquel cuadro que ustedes tienen allá, entonces para mí esos colores casi que resaltan en tercera dimensión. Empiezo como a verlos casi en tercera dimensión. Es como, no sé, Hay dos temas, y el otro, el de la synchronicity, el de la la sincronía, el del sincronía, simbolismo, ¿verdad? todo. Porque en ese estado, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico, lo que dicen es que tenés ideas de referencia, porque comienzas a sentir que todo tiene que ver con vos. Y el otro es que a todos les ves símbolos, pero dentro de la tradición hindú eso es una bendición. Es decir, vos ves un árbol que se mueve y vos decís, el árbol me está saludando, ¿verdad? ¿Es locura o es que ves las nubes que se abren para que salga el sol y vos decís, bendición, como nos pasó, como nos ha pasado muchísimas veces, cada vez que vamos a Chirripó y está cerrado, cuando la gente iba conmigo decían, no se preocupen, Fran abre el sol. Siempre llegábamos a puro Chirripó y hacíamos así, las nubes hacían así, se hacía un hueco y el sol estaba ahí perfecto. ¿Es locura o es idea o es sincronía o qué es? No se sabe, pero en esos estados el simbolismo es sumamente fuerte, sumamente importante y el tema de la sincronía se manifiesta, pero así, Sí. de una forma Es impresionante, ¿verdad? impresionante. Sí, lo de la sincronía es, o sea, uno vive esos estados, todo calza, todo es perfecto. Por ejemplo, digamos, me llegó a visitar, bueno, en AFS se organizó para que yo no pasara sola, entonces me enviaban personas que habían estado en Costa Rica para que me hicieran compañía cada cierto, durante el día, ¿verdad? En algún momento. Por ejemplo, una muchacha llegó y me trajo el libro de Don Juan, el del peyote. El de la Porque película. sí, bueno, no sé si hay una No, no película el de ya. la película, el de la película habría sido fantástico, pero no se había hecho todavía, que es una película de antipsiquiatría genial, que les vamos a conseguir el enlace Ah, para que la sí, vean. no conozco. Una obra de arte. No, el libro Don Juan, el Yaqui, El del el peyote. místico, el maestro mexicano, o sea, A ella le pareció en ese estado que yo estaba, que eso era lo que calzaba. Porque es que primero me trajo unas revistas como decir perfil o revistas, pero después cuando me oyó hablar, dice, ah, no, te voy a traer. Don Juan. Ande en órbita, hijo. Sí. Y yo feliz me leí el libro en un 2x3 y más me motivé. Sí, sí, fue una experiencia lindísima esta vez. Y te mandaron de vuelta sí Sí, después me vieron otros doctores ahí y me vio un psiquiatra, un médico y dijo, no, dice, yo lo que pienso es que no tiene nada que se pueda como diagnosticar. Aquí lo que tenemos que hacer es que mejor vuelva a la casa y que allá se normalice, me parece. Eso fue lo que dijo ese Sí, pero doctor. bueno, mucha suerte, ¿verdad? Obviamente Ahí van a ver que ya cuando regresó a Costa sí Rica el ya tema fue cambió. diferente, pero mucha suerte que ahí generalmente no pasa así, ¿verdad? Generalmente desde el principio entras en algo horrible, como Sí, posteriormente pasó. pasó, sí. Digamos que tuvo mucha suerte, Emi, Ahí. de que se encontrara.
Sí, fue un Hay médico. psiquiatras no tan metidos en el modelo, Sí. que no quisieron diagnosticar nada y que nada más dijeron, cuido custodial, o sea, Sí. simplemente que coma, que no se tire por la ventana, Ajá. ella va a salir sola. ¿Y así te viniste con quién? ¿Con Sí, alguien en el sí, avión? sí, una enfermera. La AFS me puso una enfermera desde el cuarto ese que yo salí hasta que me puso en las manos de mis papás. Qué increíble FS, qué bien, Ah, qué sí, buena organización. sí, súper organizados. Sí, muy organizado AFS. Sí, muy responsables, claro. Sí, sí, la enfermera, la consigna era que me entregara en las manos de mis papás. Entonces llegaste acá, Llegué acá, yo todavía, llegué aquí el 21 de marzo, sí, en la wow, entrada de la primavera. Yo Sí, tengo sí, una pregunta, pero más bien del impacto, digamos, que fue esta experiencia tuya en tu familia, con tus hermanos, en la escuela y en los otros AFS, porque yo sé que yo también fui a AFS y Así se es. reúnen y hay mucha intimidad. Entonces, Sí. ¿cómo vieron ellos eso que te pasó? ¿Cómo se les explicaba en esa época? ¿O qué fue lo que pasó? Sí, fíjate que no se dieron cuenta hasta mucho tiempo después, hasta que nos reunimos luego, porque cuando se dieron cuenta que algo pasó fue en el viaje del bus. ¿Recordás que hay un viaje al final? Yo no fui, porque a mí me devolvieron antes. Entonces se preguntaron qué había pasado conmigo. sí, no iban a ponerse a decir, Sí, todavía ni siquiera entendían qué no, era lo que sí, que estaba no se pasando. sabía que había pasado hasta de muchos años después, que a los más cercanos, digamos, los de Cartago, son los que más o menos saben. Y ahora que nos reunimos más recientemente, a veces se ha comentado, pero se comenta muy poco. Se quedaron con la duda, digamos, de qué había pasado. Nada Ok, más supieron que algo había entonces, pasado. Emi, vamos a tener que acelerar Un el poquito, sí, cosito de porque abajo del apenas tiempo. vamos. No, toda esta introducción estuvo perfecta, pero es todo tan interesante, ¿verdad? Y nos hace falta 40 años de historia. Sí, 40 años todavía. Entonces, vamos a acelerar un poquito y a ver si logramos llegar hoy, por lo menos, al primer internamiento en Costa Rica. Entonces regresaste, tu novio te estaba esperando acá, fuiste saliendo poco a poco de ese estado, no habías resuelto nada con respecto al tema de espiritualidad y sexualidad. ¿Qué pasó? ¿Regresaste al colegio? Sí, de ahí sí regresé y bueno, de ahí mis papás me llevaron donde el psiquiatra, porque eso, el psiquiatra seguro eso era lo que quedaba. Yo venía con una carta del doctor este que me dijo eso, que él me dijo, dele esto al médico que la vaya a ver, déselo a sus papás que se lo den al médico. El médico llegó, agarró la carta, la leyó, la rompió, la botó a la basura. ¡Ay, qué duro! Y dice, usted olvídese, aquí eso es pura pastilla, usted olvídese que usted puede estudiar matemáticas, olvídese que puede leer la Biblia. ¡Qué duro! Qué Y diferencia. yo me quedé, y yo, Olvídese que puede leer la Biblia, o sea, sí, nada espiritual. nada Claro, para él espiritual, espiritualidad era la Biblia, ¿verdad? sí, ni matemáticas ni la Biblia, que eran los dos temas que me encantaban. Y pastillas, Y así, olvídese. diagnóstico, Pero el Y, diagnóstico, y el diagnóstico primero, viera, en eso hay unas dudas, porque pareciera que el primer diagnóstico fue esquizofrenia. esquizofrenia. Y yo creo que hebefrenia, o sea, la peor de todas, incurable, la más profunda. Sí, pareciera que ese es el que aparece en el expediente del psiquiátrico, porque, bueno, ahí hasta el momento yo no había necesitado internamiento aquí, pero después ya me dio crisis aquí. Entonces, cuando me dio la crisis fuerte, aquí en Costa Rica, ahí sí me internaron en el Sí, psiquiátrico. pero lleguemos hasta ahí, llenemos ese hueco Ok, de cuando regresaste a la primera crisis. ok, déjame ver. La primera crisis la crisis fuerte, si no me equivoco, fue en diciembre de ese año. De ese mismo año. Sí, creo que fue, es que no recuerdo. O sea, hoy regresaste en marzo Sí, y te la mantuviste, te más o comenzaron a menos. medicar. Sí, me medicaron ahí con medicamentos fuertísimos. Yo recuerdo que, bueno, yo sí terminé el quinto año. Ah, no, la primera crisis fue en la graduación de quinto año. En la grabación. Sí, Aquí sí, vas fue a en comenzar noviembre. a ver que eventos especiales
Exacto, me afectaban. Sí, generan. sí, la emoción como que es fuerte, entonces se detona. Solo que Es, de ahora en adelante tienen que tomar en cuenta que todas estas crisis están medicadas. Entonces ya tenemos un samadhi, es decir, una experiencia mística que como vieron, la primera sin medicación fue todo bellísimo. sí, Ahora ya entramos en otra historia. ajá, Ya el psiquiatra dio su diagnóstico, ya entró dentro del modelo psiquiátrico, ya el planeta entero está enfrente de una loquita con las peores locuras que existen, incurables, esquizofrenia, efrenia, y ahí ya estamos en otra atmósfera, ¿verdad? sí. Entonces viene la graduación, Sí, ahí, ahí en la grabación me lancé un discurso te en tocó media hablar. crisis. No, yo salí a hablar, pedí la palabra y salí a hablar. Y ahí, bueno, mis compañeros de graduación de honor se resintieron todos Se resintieron. porque yo dije que los compañeros que habían tenido que estudiar, porque nosotros nos graduamos con bachillerato de honor, unos cuantos, donde no tuvimos que hacer los exámenes de bachillerato que se hacían. Entonces yo dije que los que se habían matado estudiando Ajá. merecían el honor de haber trabajado tanto por ese título. Ajá. Bueno, entonces se resintieron ¿Pero por conmigo. qué? Yo no sé, a mí me Pero salió eso así, está bien pues. dicho. Sí, ¿verdad? Estaba bien Tal vez dicho. el contexto en que lo dijo. Sí, tal vez la forma, no sé qué sería. La cosa es que después me dijeron que se habían resentido. De ahí seguro lo dijiste socráticamente, seguro dijiste de ahí. Ellos tienen el honor de haber puesto en los exámenes lo que los profesores querían que pusieran para sacar buenas calificaciones. Que fue como recordarán el motivo que yo puse cuando quise devolver mis títulos universitarios. Sí, algo parecido fue eso. Me Sí, imagino que fue un discurso muy socrático. sí, sí, Y sí, pero entonces terminaste la fiesta. sí, sí, y ahí fue, sí, en diciembre fue que fui al psiquiátrico de Costa Rica por primera vez, creo que fue ese diciembre del Porque 63. Te llevaron al psiquiatra. es decir, ¿Qué hacía? más Sí, allá sí. de esa cuestión de la fiesta, ¿qué otras cosas sucedieron para que tus papás dijeran, ok, es el momento de ir al psiquiatra? Sobre todo que no dormía y no comía. Y empezaba ya a hablar de cosas, Pensamientos sí, racionalizados. pensamientos, sí, ya como de Jesús y de cosas espirituales. Más que todo era como cosas espirituales, que un discurso Todavía muy positivas. espiritual. Sí, ahí todavía. Pero sí, después ya empecé a tener pesadillas despierta con el diablo. Eso sí era Sí, ya horrible. comienza a Esa aparecer, parte digamos, la otra cara de la moneda. sí, Pero te llevan al psiquiátrico y ahí sí. recuerdas, ahí sí te amarran en una Ah, sí, cama, ya ahí ahí es sí comienza terrible. el infierno, ¿verdad? Ahí sí es un infierno. Bueno, era, yo no sé ahora. Ahora dicen que está un poquito mejor. Pero en ese momento uno llegaba y te amarraban y si vos decías algo te inyectaban. Eh, Era lo que decían que había que inyectarlo a uno. Y entonces te decían, si vos decías, no, pero vean que tal cosa. No, no, inyección. O A sea, dormir. cualquier cosa que usted se opusiera, yo con mis clientes que tuve que Sí, ayudarles a salir del psiquiátrico, les tuve que enseñar a tener un control increíble. Con Emilce tuvimos que hacer eso después, van a ver en la sí, historia, que ahí vos tenés que llegar y decir, sí, doctor, sí. no, doctor, sí, claro, sí, esto, lo otro, tal. Si no, Así, olvides. sí, Usted así dice, era. no, pero no necesito que me amarren, pla, inyección. Sí, Pero me tienen aquí hace demasiados días, pla, shock eléctrico. Pero esto, tome. O sea, sí, tienes que así. ser Era así. completamente... Era así. Yo no sé, ahorita tengo, gracias a Dios. Bueno, Ha no, sí cambiado, fui ha hace cambiado poquito uno, muchísimo, ha cambiado pero muchísimo. tuve un episodio un día de estos, no hace mucho, pero ese fue 30 años después, rarísimo. Pero bueno, ese estuvo mejor. Pero en esa época sí era muy duro ir al psiquiátrico. Era muy, muy duro. Y lo que hacía uno era que uno se aliaba con los pacientes, o sea, como que se formaban grupos. Entonces los pacientes te decían, digamos, ya te tocaba la cita con el psiquiatra. Entonces el otro paciente te decía, vea, recuérdese la fecha, recuérdese que le van a preguntar tal cosa, que le van Fecha, a a dónde preguntar, estamos y quién sos. No sí, mienta, no haga chistes. no, sí, no diga nada, solo conteste. Eso. Así te decían los mismos pacientes. Sí.
Y en esa época, en el psiquiátrico, se hacía grupo, todavía ahí se podía salir de los pabellones, parece que ahora ya no dejan porque pasaron muchas cosas, pero había mucha zona verde. Entonces nosotros hacíamos grupos en la zona verde y yo ahí estaba, ahí sí estaba conectadísima con la zona verde, que eso era otra cosa, que yo me conectaba mucho con la naturaleza, ¿verdad? Ok, Eso sí. entonces sales de ahí, todavía no te habías casado. No, esa Tratemos de dar primera vez. un salto entonces de ahí, sí, a cuando te casaste, después de ahí te medican todavía más fuertemente Sí. y pasas un tiempo más o menos largo sin crisis Eh, no tan largo, porque en esa época tuve varias crisis relativamente seguidas. seguidas. Sí, bueno, de ahí, yo entré a la universidad y bueno, entré a la U en el 73, reciente, ya había salido de una crisis. Entré a la U, pero bueno, eso era otra cosa que no sabía ni bien qué estudiar. Entonces, de momento ahí estaba dando vueltas a ver en qué carrera me metía. Entonces decidí hacer las generales, que era lo que podía hacer más rápido, que era seguro que me servía. Llevé un par de materias de servicio social, creo que fue, que me daba como la idea que tal vez podía irme por ahí. Y resulta que empecé, pero como tomaba tanto medicamento, yo llegaba a la U, yo recuerdo todavía oír la voz del profesor por allá y yo caer así en el pupitre. Tuve una compañera de Cartago que fue la que me ayudó, porque entonces ella me invitaba a ir a la casa y entonces para mí era como un paseo ir a estudiar con ella. Ella me invitaba porque yo, a pesar de que estaba en el aire, yo podía comentar los textos y todo, podía ayudarle. Yo no sé ni cómo, pero yo le ayudaba. Entonces ella me invitaba a la casa, entonces eso era como un paseo para mí, ir a la casa de ella, tomar café y hablar y estudiar. Y a mediados de las generales ya yo quería dejar la toalla, o sea, ya yo estaba. Pero en ese momento tenía otro novio y ese novio conocía a un señor que se llama don José Mora, ya murió él, que era de los pocos en esa época que sabía de medicina holística. Era un homeópata, pero era un homeópata, digamos, hecho a la antigua, ¿verdad? Él iba a la montaña a traer sus hierbas, él preparaba sus propias medicinas y empecé con un proceso con él, empecé a ir y él les dijo a mis papás que no, que me quitaran los medicamentos y que él me daba un medicamento que, bueno, era una homeopatía para el hígado. Me empezó a dar una cosa ¿Ves? para el hígado. Es una química que va al cerebro. Algo hace el hígado en el cerebro, la química. El hígado es una fábrica, digamos, química, ¿verdad? Y de ahí, en las personas con la condición de Mil se produce un químico que te mete en estos estados. El correlato bioquímico de este estado lo produce el hígado. Entonces, de ahí, probablemente los homeópatas ya saben desde hace mucho tiempo eso. Y entonces, de ahí, sí, muy interesante que Sí, era amarguísimo. Sabía sí, claro, diablos aquello. porque es Son de hierbas. homeopatía. Sí, Recuerdan, la homeopatía sí, es lo igual cura lo igual. sí, Entonces sabía a bilis, sí, hígado, bilis, medicamento. sí. Eso es, Sí, ese y otras cosillas me dio. Y yo empecé a volver a estudiar bien. Yo ya me sentía mucho mejor. Pero al final del año, terminando las generales, me dio una crisis. Y fuertísima. ahí Entonces, comenzaste a descender al infierno. otra vez sí, fue al psiquiátrico. Pero Y ya con ya, viendo los monstruos y enfrentando al sí, diablo. así ya ahí era terrible. Era terrible. Yo me acuerdo que, bueno, yo tuve que aprender a, a vivir la pesadilla haciéndome, pero eso ya fue con el proceso con vos, cuando ya empezamos más a trabajar, que yo vivía la pesadilla pero consciente, entonces yo sabía, mira, si me está dando la pesadilla, entonces yo decía, bueno, pues dejar que pase. Y yo veía a veces a personas las caras y yo podía ver, digamos, la energía de una persona e identificarla si era negativa o positiva y era terrible porque era de vivir, estar despierta
como soñando las pesadillas de cuando era pequeña, por decirles algo. Entonces era terrible, era muy duro, pero eso lo fui aprendiendo. Fui aprendiendo a vivir ese estado y a la Sin vez el creérselo, normal. ¿verdad? Lo que no, lo que supuestamente según la psiquiatría no puede ocurrir. O sea, y Emil se llegó a un punto, pero vamos a ir poco a poco para llegar ahí, Ajá. en donde ella podía decir, estoy entrando a un episodio psicótico, esto es una pesadilla. Se supone que eso no se puede hacer, ¿verdad? Que desde la mente obviamente no se puede, pero Emil se ya está aprendiendo a generar presencia y a vivir la experiencia desde el ser. Tenemos una pregunta del público. ¿Y cómo reaccionaba tu familia y tu novio cuando entrabas en estas crisis? ¿Qué hacían? Sí, bueno, mi familia lo vivió horrible, ¿verdad? Porque sí les dolía y cada vez que me tenían que llevar al psiquiátrico era todo un drama. La reacción era esa, llevarte al psiquiatra. Sí, al principio Sí, sí. pero para la familia es casi que peor para uno, salvo cuando lo llevan al psiquiátrico. Pero si te dieran solo cuido, es decir, el tratamiento custodial para uno no sería tan terrible. Pero si te llevan al psiquiátrico, obviamente sí, y ya después vos tenés esa asociación en la mente, y entonces ya se convierte en algo terrible, pero digamos, en la tradición, digamos, en el Zen, ya, y en todas las tradiciones espirituales conocen esto, porque ¿cuál es la diferencia entre un episodio místico y uno de estos que Mills está diciendo? Y todos los estados tienen correlatos bioquímicos. Probablemente al místico que está sintiendo la divinidad, si lo revisan, seguro tiene el químico del hígado, Sí, porque de ahí sí, es son una química. correlatos. Tenemos un comentario por acá. Cuando comenzaste a ir donde el homeópata, eh, tus papás te quitaron los medicamentos, como él Sí, recomendó. sí, Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste así hasta que vino la como crisis? 6 meses, Ah, ok. que me permitió terminar las generales en la U, por lo menos eso me ayudó. Eso siempre se lo agradezco a ese señor, porque por lo menos esa sensación de que pude terminar las generales me dio algo. Claro, al venirme la siguiente crisis después de eso, yo vi por dentro, yo dije, no, no puedo seguir en la U como yo pensaba. O sea, ya mi vida cambió, ya no puedo seguir digamos, lo que yo había visualizado Planeado. hacia mi futuro, planeado, la carrera, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, aquí lo que me toca es casarme. Voy a ir a buscar a mi exnovio, pues que ya había terminado. Y le voy a decir que nos casemos. Porque yo dije, la vida de ama de casa es una vida más normal, de tener hijos, ocuparse del oficio, no Y sé. ahí lo llevan a uno al asilo de vez en cuando y lo vuelven a traer y ahí quedan los hijos todavía esperando. Si algo así, Y ahí muy bien pensado, digo yo yo. dije, yo dije, "Ay, no, aquí por lo menos tener hijos y tener una vida, sí, bonita, hijos, familia, Porque ya como profesional no ya voy a profesional poder. no voy a poder. Lo que yo había pensado que era la prioridad, porque imagínense, para una persona que lo intelectual era número uno, de ahí dije, no. Pero era más difícil eso, ¿no? No sé. De momento yo no lo vi más difícil, vieras que yo vi como que era lo normal. Es que acordate que la idea era ser normal, la idea era tratar de ser normal. Sí, Sí, ese era un rol normal. era un rol normal. Y dije yo, tal vez ahí sí me Y desempeño. entonces, Pero de ahí, la escogencia no fue muy adecuada. La escogencia de la pareja fue fatal, Para colmo. para colmo. Entonces de ahí psiquiátrico para arriba y para abajo. o sea, te casaste y con esa relación psiquiátrico para arriba Y y para para abajo. abajo. Pero Y él, de ahí, en realidad, aceptó completamente el modelo médico. Y entonces más bien era, sí, sí, ya está loqueando, o sea, que se la lleven. O sea, casi que llamaba para que vinieran por ella, Pero ¿verdad? qué interesante también que esa persona se casara, digamos, con conocimiento de tu condición. sí, Porque otra persona podría haber dicho, no, hombre, jamás, yo que me voy a meter en esas. Y él lo hizo, o sea, él se puso la camiseta. sí, sí.
pero es que eso calzaba también con la personalidad de él. Sí, eso calzaba con la personalidad de él, es decir, cada uno estaba dentro de su locura y dentro de la personalidad de él era perfecto, que él sí, él supuestamente vivía para ayudar a la gente, de hecho tenía una gran prioridad en su vida, ayudar a la gente joven, era como una especie de, sí, de gran salvador de la humanidad y le calzaba perfecto entonces casarse con Emilce. Sí, sí, eso. Bueno, yo agradezco que tengo los hijos. Sí, ¿Y cómo claro. fue esa parte de los hijos? Fue muy difícil. Sí, vieras que al principio no. Curiosamente, con mi primer hijo no tuve ningún problema, Ni crisis. ni crisis. Fue con la segunda que sí tuve crisis. Esa sí fue muy dura, porque me mandaron al psiquiátrico recién nacida ella. Entonces fue un alboroto en la familia porque mis cuñadas asumieron la responsabilidad de la bebé y yo en el psiquiátrico y todavía cuando yo regresé era el asunto de si me dejaban verla o no me dejaban Qué verla terrible, sí. y yo sufría montones porque yo con recién nacida la bebé y no la podía tener cerca. O sea, esa parte sí fue súper traumatizante. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Sí, Y la sí. parte de la farmacología, porque se supone que si estás en embarazo, periodo de lactancia, no puedes... Sí, bueno, yo empecé a manejar eso ya más personalmente ahí. Sí, ahí ya Emilce comienza, recuerden que cuando uno comienza a subir a los estados se siente muy bien y que poco a poco vos comienzas a darte cuenta, si sos inteligente, no sé, aquí hay algo medio raro, o sea, me llevan a esos lugares tan horrendos, me hacen cosas que no me debieran hacer. Yo me siento muy bien cuando estoy ahí arriba, entonces uno comienza a entrar en desconfianza con el modelo y uno comienza a decir, "Ay, pucha, no, yo voy a tomarme escondidito, esta no me la tomo, esta sí me la tomo, esto, lo otro". Y comenzás a tratar de encontrar cómo engañar a los psiquiatras y a todo el mundo para Sí, encontrar una resolución, porque lo que no ha explicado todavía Emilce muy bien es que las pastillas te llevan a un estado que no es contrario al éxtasis, pero es diferentísimo, es pasar de sentirte súper bien a estar como muerta en vida. sí, sí, es Lo que como más pasa quitan es uno, la voluntad, sí, te lo que quitan como la llamaríamos la voluntad. voluntad. Sí, entonces vos estás como zombie, como zombie. Estás viviendo, pero es como que la vida pasa al frente y uno no No está hay participando. emociones y no tenés voluntad para levantarte o para hacer esto, para hacer lo otro. Yo tenía Obedeces que a hacer un, todo, digamos que sí. duerme el alma. Sí, tenía que hacer unos grandes esfuerzos para, digamos, llevar a los chiquitos a la escuela y todo eso. Y yo empecé a disminuir las dosis. Entonces me mantenía, digamos, si yo veía que no iba a dormir, me tomaba un pedacito del Meleril famoso ese, que ya estaba casi prohibido, pero yo El que ese le era el que daban desde tenía. niña, muy Sí, interesante, ¿cierto? sí, ese me ayudaba. Yo me tomaba un pedacito, siempre lo tenía. Entonces yo pasé muchos años tomando un pedacito de Meleril nada más, de medicamento. Meleril, sí, ese es el nombre, no sé si es el nombre comercial. Yo me tomaba ese pedacito, un cuarto, y si yo veía que me tenía que tomar más, me tomaba media, entonces me dormía. Pero yo sabía que al día siguiente la levantada era terrible, ¿verdad? Para levantarse era algo terrible. Pero yo decía, bueno, no importa, por lo menos duermo y si yo sabía que tenía que dormir. Eso sí sabía que tenía que dormir. Eso todavía lo sé. Entonces siempre me cuido muchísimo de dormir, ¿verdad? Entonces, entrar al psiquiátrico, salir del psiquiátrico, creando las hijas, eh, mm, demos un salto, por lo menos hoy, para llegar al momento en que nos conocemos, Emi. Ok, entonces en una crisis resulta que veo yo que va a haber el congreso este de feminismo, Desde Fémina, que de estaba Fémina, comenzando el movimiento feminista en Costa feminista en Rica Costa en ese Rica, momento. en el 85, creo que es. Empezó en el 83. Ok, este fue en la UCR. El que yo te digo fue en la UCR, creo que fue en el 85. 8-5, Creo que fue el segundo el congreso, segundo, tal sí. vez, ¿verdad? Sí. Ok, entonces,
veo yo estaba en crisis y veo yo que decía la conferencia del doctor Javier Ortiz, ninfomanía y frigidez, Sócrates, ninfomanía y frigidez. Y yo, hijo, ya estoy lo mío. Aquí está. Aquí está todo. Sócrates, ninfomanía y O sea, frigidez. el nombre exacto. Digo yo, no, yo tengo que ir a esto. Y como estaba en crisis, yo nada más me escapé. Y me fui para la UCR. En ese momento tenía un amigo que era un amigo muy especial, Ya estabas. muy inteligente. Yo ya estaba casada, sí, claro. Sí, Ya, ¿cuántos hijos tenías ya? ya tenía los cuatro. Los cuatro. Sí, ya tenía O sea, los cuatro esto es hijos. mucho tiempo después, ya Ya ella la está menor tenía 3 completamente, meses. digamos, todo el mundo La menor. acostumbrado a que entra y sale psiquiátrico y toma Sí. pastillas todo el tiempo. Sí, sí, ya ahí. Y ese amigo mío me decía, me avisas cuando vas a entrar en crisis para disfrutarla juntos. Vive en Canadá ahorita. Pero entonces él me dijo, yo te llevo. Entonces de verdad me llevó a la conferencia. Y llego yo y encuentro a Francisco, empieza a hablar. Y yo, ya está, conexión total aquí. Y yo andaba un poema en mi agenda. De un Rimbaud, poema de el poeta el maldito. poeta maldito. Entonces yo digo, no, aquí es leyéndole el poema. Yo sé que con esto me entiendo. Levanto la mano y le leo el poema. De la conferencia. En la conferencia y había psiquiatras y todo ahí. Pero ya Francisco había hablado de la psiquiatría y había hablado de los modelos occidentales y todo, entonces de ahí yo estaba conectadísima, yo fascinada. Yo nada más a la salida llegué y le di un abrazo y yo dije, de ahí sí, aquí me conecto. Sí, pero ahí cuando vos leíste el poema, yo me monté sobre ese poema todo el Sí. resto de la charla, ¿verdad? Sí. Además, yo lo conocía, Sí. era el poeta maldito, o sea, prácticamente nadie lo lee. Pero bueno, yo conocía Vos sí lo conocías. a Rimbaud y toda mi charla, sí, había sido muy socrática, pero yo lo que estaba demostrando era que los conceptos de ninfomanía y frigidez habían sido inventados por los hombres para mantener a raya a las mujeres. O sea, yo era totalmente antipsiquiátrica, antimodelo, anti todo, Y ¿verdad? estaban las de ser feminine. ¿Está Sí, qué? los de Cefemina, sí, claro. Y estaban todas las de Fémina, Sí. sí, y además metí el tema del arco iris del género. Entonces, todas las de Fémina se dividieron en dos a partir de ese momento. Unas decían que yo era lo máximo que existía y que tenían que ayudarme y apoyarme, y la otra mitad decía que era una barbaridad, que yo estaba completamente loco porque ellas con lo que les había costado llegar a decir las lesbianas existimos y valemos igual que las mujeres normales y corrientes, yo había venido a decir que las lesbianas no existían, que era simplemente un mapa, un modelo, pero que en la realidad eso era un invento cultural, que teníamos que llegar a desaparecer en algún momento, porque todas esas diferencias iban a ser utilizadas, como está pasando ahora, por el sistema para separarnos, para dividirnos y para hacer plata, que en realidad éramos simplemente seres humanos, ¿verdad? Y claro que yo me fui inmediatamente cuando terminó la charla a buscar a Emi y nos abrazamos y vos me dijiste, sí, yo quiero una cita con vos. Sí, no te dije en ese momento. Tuve que Pedimos rastrearte. teléfonos. Sí, O- no, tuve por que fax. rastrearte porque Ajá. había mucha gente. Ajá. Había mucha gente queriendo saludarte. Entonces yo dije, no voy a poder. Entonces yo después te busqué a través de la gente de Cefemina. Entonces yo les pedí a ellas tu teléfono. Y, Llamaste a la y línea llamé. azul al 224-0883. No, en ¿Todavía ese existe? tiempo todavía No. no estaba ese. No, No, al 5806. al 5806. Sí, y hablamos por teléfono. Sí, Vamos a ver si logramos recuperar, ¿verdad? La historia ya, por lo menos en esta primera etapa, casi que hasta ahí. Y yo le dije, no nos podemos ver ahora, ajá, tenemos que esperar a que salgas de este ciclo, ¿verdad? ajá. Y yo creo que te dije que
primero vamos a tener que solo hablarnos por teléfono Ah, y después sí. veremos si nos podemos ver personalmente. Sí, porque yo estaba muy arriba. Sí, Sí, sí. entonces, hasta donde yo recuerdo, durante meses nos hablamos solo por teléfono, hasta que por fin sentimos que ya MH estaba lista para que nos viéramos por primera vez. Y si me acuerdo bien, nos vimos por primera vez y plum, obviamente reventó un episodio. Sí, sí, claro. Sí, sí, y es que a mí me conectó montones porque vos en la conferencia hablaste mucho de todo, o sea, de lo del yoga, de los maestros de yoga que habías conocido y todo. Y a mí el yoga también me interesaba muchísimo. Entonces yo me acuerdo, y vos me diste un tiempo en que no me incorporaste a la yoga todavía también. O sea, todo era tratando de hacerlo medido, Teníamos que porque ir muy me poco a subía poco, muy porque yo rápido. sabía que con solo que Milce y Sí. yo nos acercáramos, por pura resonancia, iba a reventar, porque todo esto tiene mucho que ver también con lo que llamamos la energía Kundalini y con todo lo que ya conocemos ahora, que con solo acercarte a una persona cuando estás vibrando desde el ser, esa vibración y los químicos y todo se pasan, ¿verdad? Entonces, en toda esa primera etapa nos hablamos por teléfono, nos vimos de lejos y yo creo que como por 1 o 2 años, casi que nos vimos solo como una o dos veces al año, Sí, en sí, donde yo nos iba a la conocimos y yo cita. te di unas instrucciones generales, Sí. que en ese primer momento era que tenía que tomar los medicamentos, ¿verdad? Sí, bueno, eso sí, eso digamos fue una de las cosas que yo tuve que Y que tenías aceptar. que dormir, yo recuerdo Sí, muy bien. sí que tenía que dormir. Y entonces, no, y a veces sí, yo cuando entraba en crisis, yo a veces me iba hasta tu oficina y yo me acuerdo que, o sea, era una desconsideración absoluta. Yo llegaba y me sentaba a esperar que Francisco saliera el paciente para que me diera algo, para que estuviera conmigo, porque yo era el único espacio que yo tenía como Sí, de o sea, si yo consuelo, estaba digamos. cerca, ella se Me sentía sentía, segura, aunque estaba en flexibilidad seria, o sea, ella estaba cerca mío, pero así, sin poder moverse ni nada, ¿verdad? Pero ella estaba de ahí leyendo los pensamientos y los sentimientos de todas las personas que venían, los que eran buenos, los que eran malos, los que era esto, los que era otro. Pero si ella se sentía que estaba cerca de mi espacio, pues obviamente sí sentía cierta seguridad. Entonces tuvimos que pasar mucho tiempo simplemente acoplando la sí. vibración de los dos cuerpos para que pudiéramos estar así cerca sin que reventara un samadhi, ¿verdad? Sí, sí, eso fue difícil. Sí, hasta que de alguna manera Ya yo fuimos poco aprendí, a poco, sí, sí, fuiste aprendí aprendiendo. que sí, que el medicamento me podía servir para vivir una vida normal. ¿Sí? Sí, Entonces ya pudimos sentarnos a la par y ya hicimos un acuerdo. Yo le dije, bueno, Emi, vea, yo para poder ayudarte, así. Eso fue fuertísimo. yo necesito poder entrar con vos ahí. Sí, uy, eso sí fue fuerte. Sí, Y ahí sí, sí aprendí a entrar a la locura con Esa ella. es la filosofía sí, de la locura. eso fue fuertísimo y eso lo más Y a difícil fue salir en juntos y Chirripó, fuimos ¿verdad? aprendiendo juntos a entrar y salir. Sí, eso fue muy duro y el máximo esfuerzo tuyo fue en Chirripó, ¿verdad? Que Chirripó Quizá, fue, Viene comentario no, del no, pero no público. me grabes, quizá eso, no quiero que me grabes. Ok, ya se nos fue la batería. No, que quizá a lo que yo entiendo cuando vos decís es de que entras y salís, es como que el psiquiatra normalmente lo que hace es juzgar la conducta a partir de un manual bastante tieso, digamos. Lo que yo interpreto cuando vos decís entro y salgo es empatizar en un nivel muy profundo con la persona, creerle, no juzgarla, para comprender desde lo que ¿cómo está ella viviendo? vive, cómo es la experiencia, a fin de juntos encontrar el camino de regreso. De regreso. Exactamente, por eso esa película, ¿verdad? Que vos mencionaste, Hay dos, ahora se Algo las así. es una pasamos, Ah, excelente hay sí. dos muy película, buenas sobre la psiquiatría. porque ahí Ah, de el verdad. psiquiatra No termina, sabía que había. termina eh,
De ahí sí, como Emilce y yo, un proceso de transformación verdadero, donde cada uno comienza a transformar el otro. Yo comienzo a comprender el mundo interno de la locura y de ahí comenzamos a aprender a entrar y salir juntos hasta que ya llegamos a un momento en donde yo le digo a Emilce, ahora sí, tenemos que crear unas condiciones en donde podamos entrar y vos podás salir. En el ínterin, ella, durante todos esos primeros años, creo que no volviste al psiquiátrico, No, yo empecé a dejar de ir al psiquiátrico bastante tiempo. donde me Sí, conociste. sí. Después, al principio sí iba, pero me servía montones lo que vos me decías, porque inmediatamente que yo salía del psiquiátrico yo sacaba la cita. Entonces yo iba donde Francisco y entonces me empezaba a vacilar con lo que los psiquiatras decían. Sí, Y ya eso comenzamos a meterle humor me y le devolvía la comencé. autoestima porque yo Ajá. salía hecha un desastre. Yo salía así. Y eso sí, entonces empezábamos como a verlo más. Y comenzamos a planear cómo engañar a los psiquiatras. Y Emilce se fue haciendo poco a poco experta, hasta el punto de que llegó un momento donde su psiquiatra de muchos años, Emilce llegaba a una cita en estado psicótico y el psiquiatra no se da cuenta. Exacto. Claro, pero aprendiste a manejar el estado, digamos. El estado. Porque Porque obviamente, era consciente de lo que estaba Sí. pasando. Usted conocía a su hijo. Sí, pero claro, para Y eso en la yo hacía casa lo mucha tenía que yoga. manejar para que el esposo no se diera cuenta, porque el esposo la mandaba a encerrar. ahora con tus hijos ya más grandes, ¿cómo fue la dinámica de ellos? Ajá, bueno, con mi hijo mayor, él era el que me ayudaba con los medicamentos cuando estaba en crisis. Él llegó a tener, digamos, yo llegué a tenerle como una confianza. Entonces él me decía, mamá, tenés que tomarte el medicamento. Ve que estás así. Si no te lo tomas, te van a mandar al psiquiátrico. Y ella aceptaba, es Entonces, que no es ya empecé fácil, a ¿verdad? aceptar. Aceptar simplemente. Entonces ya yo empezaba como a aceptar. Pero para ellos ha sido también muy duro, porque de ahí tuvieron que aprender a vivir con una mamá que de un momento a otro estaba en el psiquiátrico, ¿verdad? Y al principio conmigo les costó, porque obviamente También. ellos veían, Emilce llegaban de mí, iba a psiquiátrico, entonces al principio todo el mundo creía que yo era una mala junta, digamos, Sí, que era parte de la espiritualidad que el primer psiquiatra le había dicho, ni leer la Biblia, ni matemáticas. Pero en el ínterin, Emilce comienza a estudiar matemáticas, lo que siempre le había gustado, y se convierte en una maestra increíble de matemáticas, que es Sí, lo yo que, he dado lo que clases de utiliza todavía para reproducir su estilo de vida, para trabajar, ¿verdad? Entonces hasta ahí volviste a los estudios, después de que... sí. Volví a los estudios después, cuando ya mi hija menor iba a entrar a primer grado. O sea, yo calculé entrar, es que en ese tiempo apareció la UNED. Entonces yo me metí, me apareció, nunca se me olvida que yo te dije, es que hay la posibilidad de estudiar para maestra, pero es en la UNED, entonces me queda, es en la casa, yo nada más tengo que ir a hacer exámenes, ¿verdad? Entonces era una opción que gracias a Dios me apareció, porque eso es lo que me ha servido después cuando ya me divorcié y todo, para liberarme de esa parte, que fue otro rollo terrible ahí, que fue también terrible, pero bueno, ese no sé si va a haber tiempo de contarlo, pero bueno, el asunto fue que a mí me han aparecido ángeles, porque así como me apareció Francisco, me apareció un asesor de educación que nos motivó a una amiga mía, a María Elena y a mí, a estudiar para educación. Entonces ahí fue donde me metí ya más a estudiar, pero era en la casa y Isis iba a entrar ahorita a primer grado. Y en esa época se dio que no había maestros. Entonces hicieron un plan de emergencia donde te pagaban el estudio en la UNED. Entonces eran 2 años de estudiar. Ah, sí, en las 4 fueron, ¿verdad? Y te los pagaban, Y entonces te era pagaban los perfecto para estudios. Emilce. No tenía que pedirle plata a la pareja. Entonces voy a estudiar en la Hicimos casa. un plan, lo podemos contar. Sí. No sé si usted se acuerda. Le dije, vea, trabaja un número de años y después la declaramos loquita y que le den una pensión de por vida. Sí, pero estaba muy bien el plan. Era
No, y de hecho pasó así parecido. Sí, aprovecharse del sistema. De hecho pasó así. De hecho, ¿qué? De hecho pasó así. Lo En esa logramos, época, duramos sí. años y lo logramos hacer. Porque en esa época había una licencia especial que se daba. Entonces, como a mí me incapacitaba cada rato, porque seguía a veces en crisis, me incapacitaba. Entonces, llegó un momento en que, bueno, ese asesor que te digo me ayudó. Él me dijo, no, aquí lo que te sirve es Ya, solicitar la licencia especial. Quitar la licencia especial y Ya. quedas pensionada. Porque digamos. fue terrible, o sea, digamos, cuando a mí me daba una crisis estando en la escuela era algo terrible, porque los papás hablaban y todo, o sea, era muy difícil. O sea, es que se metía a bañarse en la fuente, ¿verdad? Me iba a la pilita de Los Ángeles a conectarme con la Virgen María. Se metía en la fuente, ¿verdad? Y las mamás de los niños. "Ah". Y yo, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y fue después de una de esas, ¿te acuerdas? Que ya pedimos, ¿usted se Sí, acuerda? yo no me acuerdo ni Sí, cuál la fue última vez, crisis Sí, tuya, bueno, sí, fue en la una de fuente. esas. Sí, Y fue ya la yo te fuente dije, de la ahora Virgen sí, de ma, Los ya te Ángeles. metiste en la fuente con la Virgen. Esto es perfecto para la siguiente etapa, el plan. Y ahí conseguimos como una especie de pensión que nos Sí, era duró una como 10 licencia años. especial, 12 años. 12 estuve años. con la licencia Y te la hasta que la quitaron. quitaron, pero ya yo había firmado la pensión, porque cuando empezó el proceso de la licencia especial, hubo un momento en que ya empezaron a hablar de que las iban a quitar. Entonces a mí me dijeron, no, mejor firme la pensión y la tiene lista. En el momento que quitan la licencia, usted nada más hace por un poquito de tiempo ya sale con la pensión. Entonces Y nos la eso fue lo que jugamos pasó. perfecto. A mí me gustaría escuchar la historia del chiripó porque creo que Ah, sería sí. bueno como para escuchar un poquito más de esto, del abordaje diferente Sí. que vos hacías. Bueno, ya llegamos a un punto en donde ya mm, todavía Milce estaba casada. Digamos que el marido no era gran ayuda. Primero porque tenía 22 años de haberle prometido a Milce que iba a arreglarle el techo de la cocina. Cállate, sí. Y no se lo arreglaba. Eso es un Sí, detalle, un detalle muy simpático que yo siempre uso de ejemplo, porque cuando el marido por fin le arregló el techo, yo creo que fue el día siguiente que Emil se lo echó. 22 años prometiéndole que Con iba a las hacer. lámparas. Es que él era de electrónica y él le ponía las lámparas divinas a mis cuñadas y a toda la familia y a mí no me ponían la lámpara. Una lámpara era, pero al final hiciste un tragaluz. Sí, y también era eso, que la casa era, yo la veía oscura, entonces yo le decía, no, pero yo quiero tragaluces y no me dejaba hacer los tragaluces. Entonces el día que lo eché mandé a hacer los tragaluces por toda la casa. Un día esto vino Sí. un muchacho que era Que de estuvo en el Gaya, que entró a Gaya a los 14 años, cuando él tenía 14 años. sí. Oí la historia. y regresó y contó, bueno, se acordaba específicamente de esta historia. Ah, sí, Sí. sí se acordaba de los Pero dijo, tragaluces. el calvo aquel grande era el marido de Milce, se enredó con Jaime, Ah, se enredó que era con Jaime, novio de tu hija. de Diana. Sí, Ajá. por dicha, una de las hijas de Milce, que era bailarina, entró a Gaya. Ajá. Entonces ya le perdieron el miedo a mi figura y ya todos se dieron cuenta que en realidad Milce ahí estaba bien y todos los hijos terminaron teniendo muy buena relación conmigo hasta la fecha. Pero entonces llegó un punto en donde ya teníamos nosotros que sacar el doctorado. Ya yo sabía entrar y salir, pero Milce no. Entonces necesitábamos que Milce entrara a un episodio fuerte y que en cuestión de horas pudiera salir sin medicamento, lo que es teóricamente absolutamente imposible. Entonces, de ahí a mí me pareció que teníamos la atmósfera, el lugar perfecto, que era subir el Chirripó, que es imposible subir el Chirripó y no tener un samadhi. Entonces de ahí nos fuimos con un grupo de gente que no sabía en lo que se estaban metiendo. Y con Emi, y de ahí logramos subir bien, ¿verdad? Sí, sí, no, la subida estuvo bien. Fue ya estando arriba.
Yo creo que la primera subida fue empezando a caminar. Empezando, Cuando empezamos a caminar. comenzamos a caminar para llegar ya al puro alto del Chirripó, después de donde uno duerme. Ahí estuvimos bien. Sí, Ahí ya después. Emil se comenzó, claro, a entrar en éxtasis con todo aquello y ahí te caíste. Sí, y me caí. Me caí, pero yo creo que me caí cuando íbamos bajando, ¿no? No, Fue cuando íbamos no, subiendo. te Ah, caíste sí. ahí y entonces ya teníamos un tema, ya ella no iba a Sí. poder bajar caminando. Sí, Y ahí comenzaste a entrar ya en conexión conmigo telepática, ¿verdad? Y tenemos la buena suerte o la mala suerte que esa noche vimos 17 ovnis. O sea, delirios. Pero todo el mundo los vio, o sea, no éramos solo Emilce y yo no sé si fue una locura compartida, pero era impresionante, o sea, salíamos y decía, ¡otro! Y todo el mundo salía y decía, ¿cómo? Y era así, otro ovni, mae, que hacían así figuras y cosas, y entonces ya Emilce comenzó, ¿verdad? Necesitaba estar a máximo 1 metro de distancia mío, entonces yo me levantaba, ella se iba como mi sí, yo me sombra, iba. y íbamos caminando No podía juntos. hablarle a nadie. Yo sabía que no podía hablarle a nadie ni nada. O sea, yo tenía, solo Francisco era la referencia con la realidad. Entonces yo no podía, si alguien hablaba yo no contestaba, si me hablaban a mí yo no contestaba nada. Pero Solo lo que necesitaba estar Francisco me cerca, decía. entonces yo me Sí, movía, Emi yo me venía iba. atrás mío y todo el mundo Tras. decía, ¿Por qué le tiene miedo? pero bueno, yo no explicaba mucho, ¿verdad? Tampoco queríamos que mucha gente supiera lo que estaba pasando. Pregunta aquí. De acuerdo con la lectura del libro que usted me prestó, los que estaban dentro de estos ovnis son pleyadianos. De ahí no te sé decir, no hablamos con ellos ni mucho menos, pero nunca en la vida he tenido yo otra experiencia como esa. Y no sé si fue que Emilce y yo estábamos en un espacio, no sé, pero de ahí todo el mundo los veía, ¿verdad? No éramos solo nosotros. Pero de ahí fue simplemente, de ahí nunca más vi. Es que era así, decíamos, otro, ahí hay 3, otro. O sea, fue simplemente demasiado impresionante, pero bueno, ya teníamos que bajar, ¿cierto? Teníamos que bajar. Entonces teníamos que bajar, teníamos que coger un bus, llegar a Cartago. Emilce se tenía que bajar del carro y entrar sin que el esposo se diera cuenta, si no, no pasábamos la prueba y Emilce terminaba en el psiquiátrico y teníamos que comenzar desde cero otra vez. Sí. Entonces de ahí viene la bajada y ahí logramos amarrarla a un caballo, Ah, ¿verdad? sí. Pero Veíamos ya un imagínense, Emilce, yo era como decir Cristo o Jesús y los otros eran como los apóstoles y Emilce montaba en una mula, en un caballo bajando, entonces todo aquello era demasiado místico, caballo. demasiado Era demasiado místico. maravilloso. Y yo le decía solo Francisco, en esa época nadie le decía Francisco, Solo yo. Emilce me decía Francisco porque me había conectado con Francisco, Sí, San Francisco de Asís. Francisco de Asís. Sí. Entonces yo le dije a todo el mundo, no, váyanse, yo me quedé solo con el caballista y con Emi, porque imagínense, o sea, solo para orinar la tuvimos que bajar 3 veces, eso eran de media hora, 45 minutos. Sí, porque tenía el Bajarla pie. y subirla al No caballo, se sabía si tenía el imagínense. pie quebrado o qué. Tenía un pie No quebrado. podía apoyar el pie. Y entonces ahí vinimos en una conversación de 10 horas, Emilce y yo, necesitaba yo mantenerla en contacto. Entonces ella fue profundizando, yo también, el caballista solo me volvía a ver y me decía, esto de verdad está pasando, esto de verdad está pasando. Y yo le decía, tranquilo, porque hey, todo lo que Emilce decía yo o sea, lo veíamos como verdadero, ¿verdad? Hey, pasaba un quetzal y Emilce decía, ahí pasó el arcángel San Gabriel. Y yo le decía, sí, yo lo vi. Y le preguntábamos al caballista, ¿usted lo vio? Y decía, sí, ya él no sabía si eran pájaros, si eran ángeles, si eran arcángeles. Ya él Lo de estaba la metido lluvia. en la burbuja, ¿verdad? ¿Te acordás lo de la lluvia? No. Lo de la lluvia. Es que empezó a llover, pero venía la lluvia detrás de nosotros. Ah, sí, no nos alcanzaba, No nos alcanzaba la lluvia. Y entonces Francisco decía, no, es que ella es una santa.
Yo le dije al caballista, porque él decía, es que no entiendo, nunca nos ha pasado esto, la lluvia no nos alcanza. Y le dije, no, es que usted no entiende, ella es una santa y estos son de los milagros que ocurren. Entonces, ellos todavía hablan de la santa, allá en Chirripó, esas historias todavía se cuentan, de cómo la lluvia nos persiguió como a los 50 metros durante horas, 10 horas, y nunca nos tocó una gota. Pero todo esto era con esa intención de enseñarle a Emi a salir en A salir. hora del estado psicótico. Sí, Emil se tenía que al final salir, pero bueno, yo no esperaba que fuera a entrar tan adentro, porque ya cuando llegamos abajo era así, Catatónico. catatónica, pero por dicha con flexibilidad seria. Sí. Eso quiere decir que si levantaba el brazo le quedaba así, el otro así, entonces la podíamos poner así para bajarlo del caballo. Pero como era la santa y todo el mundo ya sabía que había una santa en Chirripó, entonces los chiquillos se asomaban por las rendijas y todo. Porque de ahí nos había perseguido la lluvia a los 100 metros durante 10 horas. Nunca había ocurrido un milagro de esa naturaleza. Maya, nos habían aparecido 17 pleyadianos, ovnis pleyadianos, el arcángel San Gabriel volaba alrededor nuestro. Los árboles hacían así para darnos las frutas, no sé si te acordás. Sí. Que sí, porque aparecían así naranjas y las agarrábamos así en camino. Era absolutamente místico todo lo que estaba Todo era pasando. súper místico. Pero bueno, de ahí llegamos abajo y entonces de ahí a mí se nos la llevábamos así en tabla, ¿verdad? Y la acostamos en una cama, pero era un cuarto muy chiquitito. Sí, ya eso era bajando en San Gerardo. Ya en era eso, San ¿verdad? Francisco, yo creo que se llamaba San Francisco. San Gerardo. En San Gerardo. San Gerardo, el hotel, y había como un hotelito ahí. Un hotelito. Donde nosotros pasábamos la noche ya para regresar. Entonces, Emilce y yo dormíamos en el mismo cuarto, entonces era una cama y la mía. Y Emilce estaba con flexibilidad seria, ¿verdad? Entonces ya nos acostamos así, bastante tarde, había que levantarse bastante temprano. Cuando yo oigo, plum. Y me caí. Y entonces Emilce se rodó. Me había venido rodando. Y entonces cayó así como una moneda entre las dos camas, que era un pedacito chiquitico, ¡plaf! Y quedó así, ¿verdad? Entre las dos camas, tiesa. Sí. Entonces, así, viéndome, yo le digo, Emi, no podemos despertar a la gente, o sea, iba a ser, no se podía sacar, porque las dos camas con Emilce en el centro no se podían sacar. O sea, había que hacer todo un trabajo de romper la pared y todo. Digo, no podemos, tienes que quedarte ahí. Esperar. Entonces se quedó Emi así como moneda en chanchito, que cayó por la rendija, hasta que salió el sol. No lo puedo creer. Sí. Ahí pasamos Ahí dormí. conversando, Bueno, ahí dormí, no sí. creo que te No, puedas yo creo recordar. que no, sí, me acuerdo de estar así, en Sí. esa posición. Sí. Pero yo le Sí, dije, me acuerdo. mantengamos la calma, contamos Sí. chistes, yo le hablé de todo, no dormimos, hasta que No llegó ya la dormimos. madrugada, entonces rompimos la pared, sacamos una de las camas, sacamos Emilce, la sentamos y la subimos así, Así. en el aire, para sentarla en una silla del camión y la sentamos, ¡pluc! Ajá. Pusimos un brazo, el otro brazo, pusimos los hombros así, pusimos la cabeza así un rato para que viera la ventana, y ahora sí, Emilce, todo está normal. Mae, tenemos Tenemos 3 horas y media Para salir. para que Para salgas, limpiarte. porque tienes que bajarte caminando y entrar a tu casa sola. Sí, Y lo logramos. sí. Sí, yo cuando bajamos el Cerro de la Muerte, yo te dije, no sé si te acordás, yo creo que ya estoy regresando. Y comenzamos a hablar, como ya yo conocía el viaje para adentro y el viaje para afuera, y fuimos y estamos, logró mover un dedo, logró mover el otro, logró mover la cabeza, pestañear, o sea, pestañar no Sí, yo crean me ustedes que acuerdo es algo fue fácil, después. puede ser Sí, algo todo era místico porque tenía que ser dificilísimo de después hacer. del Cerro de la Muerte, ¿verdad? El cuento, el salir, pasar el Cerro de la Muerte y ya, volver a la normalidad. Llegamos, ¿usted se acuerda? Paramos y todo el mundo así, mae, todo el mundo decía, ¿cómo hacemos? Hay que bajar Emilce. Emilce se levantó, Sí. se bajó, hasta luego. Y la vimos así. Sí, me acuerdo que sí me llamaste un taxi para el regreso a Cartago. Creo que Pero me solita, regresé. te fuiste en un taxi Sí, sola, sí, después de semejante experiencia. Sí. sí. Y llegaste a la casa y no Y se dio llegué a la cuenta tu casa. esposo. No, creo que esa vez no se dio cuenta. No, Por Dios. Sí. no la ingresaron. Increíble. Después no de ingresaron. flexibilidad seria y catatonia, Sí. sin medicamentos, psiquiatras, oigan,
sí se puede, sí se puede. Aquí está ella para decir, sí Bueno, se puede. después sí tomé medicamentos. Ah, sí, Sí, claro, sí, toda la sí, vida. sí, O ya toda sea, la vida, ahí pero era que ahí simplemente, fuera porque era una experiencia cumbre, digamos, sí, muy, ella muy tenía que especial. aprender que podía entrar y salir. Sí. Sí, porque después, digamos, lo de los medicamentos es que después yo aprendí que era como una salida salomónica, podríamos Sí, decir, ¿verdad? Como, un como, contrato como con un la contrato con sociedad. la sociedad, como decir, bueno, ok, está bien, yo no sé, o sea, el riesgo es muy grande para correrlo siempre. Entonces tengo que hacer un intermedio Y ahí. después yo le di a Emilce, para ir cerrando, Sí, ahora tenemos una pregunta. Bueno, mejor primero, un Sí, no, comentario una pregunta y un otra por poco ahí. del modelo médico, que yo me imaginaría erróneamente que cuando la persona ya está tomando medicamentos, el estado se regula y o sea, y permanece regulado en el tiempo, pero me sorprende que en la historia las crisis vienen y van independientemente de la farmacología. No, porque ella no está usando la dosis psiquiátrica. sí, no estaba usando la dosis. Ah, ok. Ella va Esa vez aprendiendo a escuché el reducir la cuento. dosis para usar un mínimo. Sí, Porque si no, nunca le da la crisis, pero se queda zombie el resto de la Se vida. queda zombie, ese es el sí, No tema. hubiera trabajado, no sí, hubiera dado clases, no hubiera podido sí, estudiar, no hubiera podido hacer nada. Le sí. hubieran tenido hace 100 años amarrado a un poste. Pero entonces en esos casos, o sea, sí, no tiene sentido que la persona pierda su funcionalidad a partir de unos medicamentos. Es que sí, ese es el balance que hay que encontrar. Ese es el balance que hay que encontrar en cómo funcionar. Pues es como aceptar, uno, digamos, como persona, aceptar su química. Yo sé que yo tengo un gen que viene de mi familia de mi mamá, que es un gen específico que ya está en mi ADN, que tiene la propiedad de hacer que ese químico se lance. Que en otra época, como me decía Francisco, eso hubiera sido una gran ventaja, pero en esta época no. ¿Ves? Porque como yo soy Entonces, un de ahí- antropólogo, entonces creamos un espacio para que Emil se pudiera ver desde una perspectiva diferente esto y le expliqué, le contamos que en muchos pueblos originarios, a esta chamana le llaman la pantera y usamos de hecho el concepto sí, de la pantera después, e hicimos un grupo de panteras en donde Milce era la líder. O sea, teníamos un grupo de panteras, eran 6, 7 personas que tenían esta misma condición y las panteras de ahí tenían como trabajo en la tribu, eran las que podían ir a hablar con los infiernos, sí, con los monstruos y con los enemigos y todo, para decirles que perdonaran a la tribu porque pasó esto, eran las mensajeras entre los dos mundos. sí, eso es. Entonces, eso yo acepté que yo tengo esa herencia, que tengo esa química y que los medicamentos también son una química. Y de alguna manera hubo un momento en que yo dije, yo perdono a los psiquiatras. Yo acepté, yo dije, sí, o sea, perdoné al psiquiatra que después lamentablemente ese psiquiatra se suicidó, el que rompió la carta, algo pasó después, no sé cómo sería el asunto, pero después me contaron O que se había sea, qué suicidado. historia, ¿verdad? Sí, O sea, Qué historia. El sí, psiquiatra que que me le dio dijo esa eso, idea a Milce, que se olvidara de todo, que ahora era simplemente sí, nada, que se suicidó. sí, y Y yo Emilce dije, está no, aquí con nosotros todavía. qué sí, fuerte ese cierre. sí, sí, fíjate que se suicidó, me contaron. Y Por yo, cierto, es la sí, profesión en donde el nivel de suicidio más alto Sí. en el mundo. sí, de seguro, porque qué va. Sí, y yo los perdoné así en mi interior. Yo dije, bueno, yo perdono la psiquiatría. Perdono la psiquiatría por todo lo que ha podido hacer. Y entendí que la idea era tratar de hacer lo mejor posible, lo mejor que pueda. Y no todo el mundo, o sea, yo ya ni No, siquiera ahora puedo trabajar así, sí, ya, no, no, no. o sea, yo trabajé con 3 personas como Emilce, pero de ahí el riesgo que se corre y las horas y todo, o Sí, sea, es de ahí, ¿no? demasiado, es una Puedes en tu entrega. vida máximo 10 personas, pero si quieres hacer otras cosas no puedes, porque de ahí yo tenía que estar accesible para Emilce 24/7. Sí, Ana Elena me llamaba y me decía, estamos en el Parque San Pedro. Y le decía, ok, manténgala ahí tranquilo. Yo me tenía que ir a la hora que fuera, donde fuera. Y ahí sí. ah, sí. Sí, sí. Sí, entonces al hacer esa especie de reconciliación,
yo acepté los medicamentos y acepté lo que me dijo un psiquiatra un día que me dice, bueno, es o el psiquiátrico o el sobrepeso. ¿Eh? Sí, fue lo otro que tuvo que Se aceptar aceptar Emi, ¿verdad? que eso todavía es una batalla, ¿verdad? Siempre, pero cómo buscar un balance ahí con todos los efectos secundarios y cómo, digamos, aceptar que no me puedo levantar igual que me gustaría, sino que tengo que Pero Emi, levantarme. quitando la última crisis Sí. que tuviste, que por cierto, sí fue fuerte, pero la manejaste muy bien. ¿Cuántas crisis tuviste ya después de Chirripó a esa crisis? O sea, que Ah, pasaron no, ya 30 ese es, años. sí, tuve varias, pero todas manejadas por Ah, por mí. eso, ni sin psiquiátrico. Sí, sin psiquiátrico. Internamientos, No, ninguno. 30 años sin O sea, para que internamiento. conste aquí en la grabación, Intensiva. ni un solo entrenamiento Solo psiquiátrico más. internamiento durante 30 años. Vencida la Sí, enfermedad. sí. Wow. Sí, sí, lo último fue una cuestión muy química propiamente porque fue que desarrollé una alergia a uno de los medicamentos que venía tomando, que era, digamos, uno de los más nobles en cuanto a lo del sobrepeso. Me mantenía un poquito más delgada, por lo Entonces lo tuvo menos. que dejar. Tuve que dejarlo y el psiquiatra se la quiso jugar bajándome la dosis sin dar un sustituto primero. Pero claro, como ya el cuerpo estaba tan acostumbrado, entonces sí me mandó a Sí, porque el crisis. cuerpo llega y te baja algo, ¿verdad? Decir que vos tenés una cosa que no puede pasar de aquí y te sube. Te da un medicamento que lo empuja y lo baja. Es para que lo entiendan, ¿verdad? De pronto te quitan el medicamento. Entonces tú haces ¡guau! Y te produce el efecto de lo que el medicamento te quita, pero más, ¿verdad? Entonces, de ahí sí, por eso Pero esos fue una experiencia medicamentos. muy interesante esta última, porque cuando, bueno, Isis fue la que me dijo, mamá, dice el doctor que sí, que mejor te llevemos, que estás corriendo mucho riesgo, que te llevemos al hospital, pero que te llevemos al Calderón, a ver. Entonces al Calderón Guardia, no al psiquiátrico. Y yo nada más le dije, no, sí, sí, si ustedes ven que es lo mejor en este momento, Que eso es hagan increíble, o sea, es lo que que ya ustedes cuando uno puede sientan decir que, sí, no, tal, sí, tal, estando en hagan lo una que ustedes crisis, sientan que va a ser mejor. Yo en este momento, yo lo que hacía, bueno, ya en las últimas crisis lo hacía, yo todo lo que eran tarjetas de débito y cosas de bancos, todos se los entregaba a mis hijos. Decía, no, yo no voy a manejar nada de esto no me siento en capacidad de manejar nada de este tipo de cosas. Ustedes manejen las tarjetas, lo que haya que usar, lo usan y toda total, absoluta confianza en mis 4 hijos. Y entonces este último, todavía estábamos en el parque del hospital y dice allá como internar. Y volvió a llamar al doctor y el doctor dijo, no, mejor internar. Porque ya yo estaba bien, me dice, mamá, pero es que ya te veo bien. Digo, sí, sí, pero de ahí sí hay que internarme, hay que ¿y qué internarme. hicieron? Y entonces sí, me internaron en el Calderón, pero el tratamiento otra cosa. O sea, ahí me tenían nada más dándome los medicamentos y yo dormía, Sí, o nada sea, más. nada, solo para Sí, asegurarse que estaba tomando los sí, medicamentos, ¿verdad? sí, básicamente. Y para quitarle Y el tema a 15 los días. hijos, ¿verdad? Que fue pucha, Sí, uff, sí, yo es pensé, digo, yo no, fuerte. va a ser muy difícil para ellos tenerme ahí, o Sí, sea, claro. no quiero cargarlos con eso. ¿Y cuánto te ¿Para tuvieron qué? ahí? Fueron 15 días, creo. Sí, Y saliste bien, sí, ya salí, y ya no te dio ya la normal. depresión. Sí. Cerremos con este tema. Emilce primero fue diagnosticada de esquizofrenia, Ah, ¿cierto? bueno, sí, el otro, Ajá. después. Después fue diagnosticada bipolar, ¿ok? Después, cuando el psiquiatra se dio cuenta que ya no le daban depresiones, porque claro, imagínense, le dicen bipolar, que vos tenés una subida riquísima, pero dicen, después se deprime la persona. ¡Ey! ¿Cómo no? Si te pasan por el psiquiátrico. Entonces, a partir del momento en que nosotros comenzamos a manejarlo, ya Emil se tiene los levantones, pero no tiene la depresión, ¿cierto? Entonces dicen, no, no es bipolar, es unipolar. Solo le dan las manías, Sí, ¿verdad? esta última sí fue más manía. ¿Sí? Sí, Ya no es bipolar. Entonces le cambiaron el diagnóstico. sí. No, y también lo del diagnóstico fue muy vacilón, porque en realidad lo del diagnóstico de bipolar fue un contrato que yo hice con la doctora Yoconda Batres.
que no lo oigan otro psiquiatra, sí. Yoconda, Ella había sido una- psiquiatra mía, una gran- sí, vive por aquí. una gran psicóloga. Sí, ella me había visto a mí hace muchos años y un día que yo fui, ella me dijo, ¿qué es eso? Pero no, ese diagnóstico es demasiado pesado socialmente. No, el diagnóstico que a vos te conviene es bipolar. Dice, porque ese diagnóstico te va a permitir las incapacidades. Ya yo estaba trabajando cuando fui donde ella. Entonces me dice, te va a permitir las incapacidades de una manera más aceptada socialmente. Entonces vamos a decir que soy bipolar. Qué bueno, gracias, Yoconda. Sí, quedamos en ese contrato. Y ese es el contrato Gracias. que yo he seguido Pero con ¿por ella. qué? ¿Por qué ese diagnóstico era mejor? Porque es más aceptado, pareciera bipolar. Es Ah, como más sí, corriente. es que esquizofrenia estás mal 24/7, bipolar estás bien Por el y prejuicio mal. social que tiene, la carga social que tiene. Y bipolar es muy aceptado en las incapacidades. De ahí sí, estás en una crisis incapacitada, estás en una crisis incapacitada. No hay nada que discutir. Entonces, con ella sí, yo siempre le agradezco eso, porque ya cuando yo acepté eso con ella, ya yo estaba en ese proceso de más aceptación es como una aceptación, como de decir, bueno, la realidad es construida por la mayoría. Entonces, a mí no me interesa pelearme con medio mundo. A mí me interesa vivir la vida con la demás gente y que mis hijos estén bien y estar feliz con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿qué se requiere? Bueno, es un ceder y un dar y Muy ¿qué? bien. Quieren decir que soy bipolar, ¿de qué importa? Es una palabra, a mí eso ya no, ahora no me afecta. Ya, está bien, soy bipolar y ya. Wow, bueno, Emi, se nos pueden haber quedado Gracias. muchos Sí. detalles, se imaginan, fueron muchísimos años. Muchísimos años. Después, para cerrar, Emilce ya comenzó un proceso de comenzar a despegarse de mí. Lo Ah, comenzamos sí. a hacer a propósito, entonces ya tenía Fueron que, varios ya no años. iba, bueno, se graduó en el Instituto Holístico Gaia como instructora de balance integral, es bioterapeuta, una obviamente de las mejores alumnas que tuvimos en la historia del instituto, en el balance integral. Comenzó a trabajar con eso, a trabajar con clientes privados, con niños, con un tipo de educación fantástico, ¿verdad? Porque aprovecha la enseñanza de la matemática para enseñarle a los muchachos a vivir desde el alma. Y de ahí sí comenzamos a propósito a distanciarnos hasta que llegamos ya a una distancia grande durante muchos años. Simplemente nos mandábamos un mensajito por ahí de vez en cuando, hasta que ya yo sentí, viendo a los jujubis, que de ahí que era el momento perfecto y el espacio perfecto para rescatar esta alma maravillosa y volverla a tener como parte de mi vida. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Wow, ustedes. gracias. Gracias a todas por la oportunidad. Muchas gracias. Mucha admiración. Wow. Ese libro va a estar maravilloso. Ok, voy a quitar la grabación.